Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana a 6 minutos. Buenos días a quienes se conectan con nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. El gobierno del presidente Petro expidió en las últimas horas un decreto mediante el cual pone en marcha el modelo preventivo de salud que ha venido defendiendo e impulsando en su administración. Daniela, mire, uno de los puntos fundamentales en este esquema son lo que se llaman los equipos territoriales de salud, con los cuales el gobierno pretende llegar a la casa de los colombianos para ofrecer su oferta en salud precisamente. Juan Carlos Mateo, usted tiene más detalles sobre este decreto. Así es, Nicolás, buenos días para usted y los estimados televidentes. El gobierno expidió en las últimas horas el decreto mediante el cual quiere adoptar un modelo preventivo, predictivo y resolutivo en salud, que establece entre otros puntos. Primero, las entidades promotoras de salud o quien haga sus veces contratarán con la oferta de prestadores de salud del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de la salud, conocidas como RITs, garantizando la territorialización, resolutividad y permanencia de las acciones. Esto, en términos más sencillos, quiere decir que se organizan redes de salud para que los usuarios, la gente, pueda ser atendida debidamente en su municipio, en su localidad o en su barrio. Hay otro punto del capítulo del decreto que fue expedido por el Gobierno Nacional que plantea la organización funcional de prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos como centros de atención primaria en salud. Así, se indica que los CAPS se constituyen como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto con la ciudadanía. El Ministerio de Salud definirá en un plazo máximo a partir de la expedición del decreto, antes de comenzar octubre, los lineamientos del caso para implementar la medida. Esto en términos más sencillos quiere decir que la gente estará adscrita a los CAPS para tener derecho a sus consultas, a sus exámenes y controles del caso que se requiera por parte del usuario. Se busca con la norma gubernamental que el centro donde sea atendido sea el más cercano al lugar de residencia del paciente. En un tercer punto, el decreto crea los equipos de salud territorial que brindarán atención y gestionarán la continuidad del cuidado en el nivel complementario de los RITs, con planes de cuidado individual, familiar y complementario, como les decía. Los equipos de salud territorial harán parte de los RITs y habrá 6 meses para que se vuelvan una realidad. Es decir, tendrán hasta final de diciembre para ese objetivo. Esto quiere decir que los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud visitarán las comunidades, efectuarán un seguimiento a los usuarios, incluso desde la misma familia. Las EPS trabajarán con las gobernaciones y alcaldías para organizar los RITs en hospitales públicos, privados y mixtos para que las personas puedan ser atendidas en la IPS más cercana según la complejidad del caso y lo que se necesite o requiera. Esto indica el decreto firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Decreto en el que nos vamos a detener unos minutos aquí en Noticias Caracol, mi querido Juan Carlos, porque nos conectamos a esta hora con el doctor Augusto Galán, exministro de Salud y también director del Centro Pensamiento Así Vamos en Salud. Doctor Galán, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Daniela. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Ya Juan Carlos Mateus nos contaba a grandes rasgos los cambios que plantea este documento de la prestación al servicio de salud de los colombianos. ¿Podría considerarse una reforma por decreto o usted cómo lo considera? Sin duda. Y ese, digamos, es uno de los elementos centrales. Aquí se está excediendo las funciones reglamentarias que tiene el gobierno nacional y transgrede de alguna manera leyes vigentes. Se modifica el modelo de aseguramiento en salud conforme está establecido en la ley 1122, en la misma ley 100, pero particularmente en la ley 1122. Se modifica el modelo de atención primaria en salud conforme está planteado en la ley 1438, sin haber pasado por el Congreso de la República. Inclusive hay elementos que pueden tensionarse, digamos, o transgredir la ley estatutaria en salud, relacionados, por ejemplo, con la libertad de escogencia que tienen los usuarios al obligarlos a estar adscritos. Eso podría cuestionarse de esa manera al estar adscritos en los CAPS. En fin, ese es un elemento central, lo que está sucediendo, porque excede las competencias que tiene el gobierno nacional
en el marco de las leyes vigentes y reforma el sistema sin pasar por el Congreso de la República. Y adicional a ello, puede generar un incremento en las barreras de acceso a los usuarios y pacientes porque no es clara la transición y puede generar una dificultades operativas y administrativas que van a afectar a los usuarios y a los pacientes. Claro, uno lee el decreto, doctor, y se da cuenta que por lo menos el 50% de la reforma pues ya se está expidiendo. Tiene, por ejemplo, los CAPS para que las personas se inscriban y pues los atiendan en salud, los equipos territoriales, la organización de las clínicas y hospitales para que las personas pues puedan ser atendidas de una manera pues mucho más cercana a sus casas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿no deberían presentar un proyecto aparte ya con el tema de la financiación? Es decir, que la ADRES pague a clínicas y hospitales y pues dejar a un lado la reforma que en este momento está en comisión séptima. Nicolás, muy buenos días. Pues, digamos, eso puede ser optativo por parte del Gobierno Nacional, pero pues el fondo de toda esta discusión es si esto que se está haciendo realmente le conviene al sistema de salud, pero particularmente y específicamente a los usuarios y pacientes. Es el mismo modelo, pero presentado por vía de decreto, que el Gobierno Nacional ha planteado desde el primer proyecto que radicó en el Congreso de la República. Y ese proyecto tiene serios inconvenientes. Además, en este caso, pues la etapa consultiva sobre este decreto fue realmente muy corta, efímera. Se cuestionaron aspectos de este proyecto de decreto hace 2 meses y hoy el Gobierno Nacional, a pesar de ello, lo expide. Entonces, digamos, no ha habido una participación real, no ha habido una incidencia de esa participación de la sociedad civil y de usuarios y pacientes sobre este proyecto, y el Gobierno Nacional sigue adelante sin contar con, digamos, con los criterios y con las observaciones que se han hecho sobre el mismo y las dificultades que puede tener para un empeoramiento de la ya grave circunstancia que está atravesando el sistema de salud en la actualidad. Doctor Galán, usted decía hace un instante que con estos cambios los colombianos se encontrarían con barreras para acceder a la salud. ¿Cómo ve usted entonces con este documento el trabajo, el papel de la CPS? Aquí el documento habla de un trabajo con las gobernaciones, con las alcaldías, para organizar redes integrales, que son los hospitales públicos, privados y mixtos, y que las personas puedan ser atendidas en las IPS más cercanas. ¿Esto qué significa en la práctica, doctor Galán? No, pues en la práctica, digamos, ahí hay una intención que puede considerarse bondadosa, pero que operativamente va a ser muy complicado de implementar, muy difícil de implementar. Las EPS quedan reducidas a simplemente asistentes, se dispersa la gestión que deben hacer las EPS por los usuarios y pacientes dentro del sistema, se dispersa en diferentes agentes, se le entrega a los CAPS, además de funciones de prestación de servicios, funciones que tienen relación con la gestión que hacen normalmente las EPS. Eso va a generar dificultades también. No es claro, digamos, la vía de atención, el tránsito y el camino que debe recorrer el usuario dentro del sistema. En fin, todas esas dificultades que ya se han advertido quedan materializadas o quedan, digamos, en un escenario de que posiblemente ocurran a partir de la implementación de este decreto, que por demás puede ser demandado precisamente porque está violentando los alcances reglamentarios que el Gobierno Nacional tiene. Claro, doctor, eso será objeto de otro debate, uno que se va a realizar en el Congreso, otro en la Corte Constitucional seguramente. Muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Que estén muy bien.